En este 1 de mayo 2020, nuestro abrazo solidario, nuestro abrazo fraterno, nuestro saludo combativo para todos los trabajadores y trabajadoras del país, para los compañeros de nuestras subdirectivas de la CUD, para los compañeros de nuestros sindicatos afiliados a la CUD, pero también para los que no son afiliados y para los compañeros de las demás centrales obreras, pero también el saludo para todo el pueblo colombiano. El día más importante de los trabajadores del mundo, que es el 1 de mayo, lo tenemos que conmemorar en medio del confinamiento en que estamos sometidos por efecto de la pandemia del coronavirus. En ese contexto, nosotros queremos decirle a los colombianos que además de reivindicar lo que tradicionalmente hemos reivindicado los trabajadores del mundo, que es el derecho a un trabajo digno, a una existencia digna, a unas condiciones de trabajo digno, a unos salarios dignos por el esfuerzo y ese aporte que es el que hacen los trabajadores a la generación de riqueza, a la prosperidad y al desarrollo de los países. Pero igualmente reivindicamos el derecho a tener sindicatos, a presentar pliegos de peticiones, a hacer negociación colectiva, es decir, a que los trabajadores participen en las definiciones de sus condiciones laborales en donde quiera que trabajan. Pero en el contexto de la pandemia también queremos señalar que la CUT viene reivindicando 5 grandes temas, 5 grandes puntos fundamentales para que al pueblo colombiano le vaya bien. El primero es el derecho a la salud, que significa, y es nuestra exigencia, que el Estado debe enviarle de inmediato dineros a los hospitales, clínicas y centros de salud del país para que puedan resolver el problema de su dotación para una atención adecuada y el problema de resolver los problemas más sentidos de sus trabajadores, entre ellos el pago de sus salarios, sus mejorías salariales, la formalización de su planta de personal, es decir, el trabajo digno y la dotación de los instrumentos de bioseguridad. Como segunda medida, reivindicamos que el gobierno debe garantizarle la comida y la alimentación a 16 millones de colombianos que no tienen empleo. 16 millones de colombianos de la informalidad y de colombianos de distintos estratos inclusive que viven del día a día. Están al borde de una hambruna y a esos colombianos hay que garantizarles una renta básica para su subsistencia. Como tercera medida, exigimos el respeto a los puestos de trabajo, el respeto al empleo. Rechazamos la terminación de contratos, rechazamos la suspensión de contratos, rechazamos la exigencia de licencias no remuneradas obligatoriamente impuestas. Exigimos que los trabajadores tienen derecho a mantener sus puestos de trabajo con sus salarios. Para eso reivindicamos un cuarto asunto, y es que el gobierno debe asumir las nóminas plenamente de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que dan el 80% del empleo, es decir, salvar también las empresas. Esa es una obligación del Estado colombiano, y en eso acompañamos a los sectores de ACOPI y a otros gremios, también de los trabajadores, de los empresarios campesinos, de los productores agrícolas. Y por lo tanto, como quinto asunto, reivindicamos que el Estado debe buscar y hacer acopio de todos los recursos económicos. Pensamos que puede recurrir a las reservas internacionales, en donde puede disponer de unos 10.000 millones de dólares, endeudarse con el Banco de la República, hacer emisión monetaria, pero rechazamos la decisión del gobierno de aumentar la deuda con el Fondo Monetario Internacional en 13.000 millones de dólares. Esta crisis lo que ha mostrado es toda la tragedia de 30 años, todo este modelo neoliberal de 30 años que ha sumido al país en la peor de las condiciones en todos los niveles. Esta pandemia nos ha mostrado esa odiosa dependencia de Colombia de los Estados Unidos, esa odiosa dependencia del gran capital financiero, esa odiosa dependencia de las grandes multinacionales, que es en últimas para las que el gobierno ha estado legislando en el contexto de la emergencia económica. Este saludo también le quiere decir a los colombianos es que comprendiendo y con la evidencia suficiente de todo el desastre de estos 30 años, nos aprestemos a tener la mayor unidad posible,
a todos los niveles para las luchas que vendrán, para la recuperación del país y para la recuperación del bienestar de los colombianos después de que salgamos de esta emergencia. Un abrazo muy grande para todos. Compañeros y compañeras, reciban un fraternal saludo de parte de la Central Unitaria de Trabajadores, Huila, y nuestro abrazo de unidad como siempre. La crisis social en el país no para, compañeros. Cada día se agudiza más y más. Y las víctimas de las violaciones de derechos humanos y los asesinatos, los crímenes de Estado han aumentado exponencialmente. Activistas, comunitarios, líderes agrarios comprometidos con la implementación de la paz, excombatientes, dirigentes, indígenas, defensores del territorio y del medio ambiente, mujeres, jóvenes y afrodescendientes están bajo amenaza de muerte y están siendo asesinados ante el silencio cómplice por omisión del Estado. El paquete de medidas adoptadas por Duque y compañeros para afrontar la pandemia se ha caracterizado por privilegiar los intereses del empresariado y del sector financiero a costa de la mayoría del pueblo. La estrategia comunicativa del gobierno consiste en maquillar la realidad, manipulando los datos reales de los afectados y fallecidos para mostrarnos un país caricaturizado que solo existe en las pantallas de los televisores y en las frases de los locutores de los radioperiódicos. Compañeros y compañeras, en la tosuda realidad diariamente aumenta el número de fallecidos. Mientras tanto, el presidente cree que aplana la curva de la pandemia con sus recurrentes pantallazos en la televisión. Este gobierno no tiene sus prioridades en la salud de los colombianos más pobres. En cambio, se prepara para reprimir a los excluidos para que no salgan a exigir la atención del Estado y no la reciban oportunamente. Lo demuestra la inversión que acaba de hacer el presidente Iván Duque, no en salud, no en alimentos, no en educación, pero sí en armas de gases lacrimógenos y en móviles de guerra. En cambio, aquí médicos y paramédicos exigen que el Estado garantice sus elementos de protección y de bioseguridad. Como si fuera poco, se agudiza el maltrato a los médicos, a las enfermeras y a los trabajadores de la salud. Aquí trabajan hipócritamente y aplauden y obligan a trabajar con contratos humillantes de órdenes de prestación de servicio que solo aumentan el trabajo informal en nuestro país. Hoy unidos decimos sí a la renta básica, sí al trabajo digno y decente, sí a las mujeres libres de violencia, sí a la universalización de los servicios públicos, incluyendo, óigame bien, el servicio de Internet en la educación, sí a la vida, sí a la paz, compañeros. Las fuerzas sociales y trabajadoras conscientes del país que reclamamos el derecho a la vida, a la solución de los justos reclamos que se expresaron en el paro nacional, los cacerolazos, y que exigimos el cumplimiento de los acuerdos de paz, no pasamos por alto esta realidad que trata de imponer este gobierno a través de sus paquetazos y de reformas. Compañeros y compañeras, desde la Central Unitaria de Trabajadores Huila llamamos a trabajar unitaria y colectivamente por una gran movilización nacional sostenida y un frente por la vida, la salud, la paz, la educación y el trabajo decente, para el desmonte de la maquinaria que pretende ahogar los justos anhelos de las mayorías populares colombianas, y también para construir un gran proyecto de país con libertades, justicia social, democracia y autodeterminación. Compañeras y compañeros, otro país sí es posible. Por eso este 1 de mayo, viva la unidad y la movilización popular. Viva el 1 de mayo unitario, digno y soberano. Viva, viva, viva. Hoy, 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, va mi saludo y mi reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores en el departamento del Huila, también a esas comunidades rurales, campesinas, que ponen el alimento en los hogares del departamento y también de Colombia, a esos pueblos indígenas que construyen territorio, que defienden su territorio. Hoy los trabajadores y trabajadoras tenemos un motivo de lucha, porque esta flexibilización y estas condiciones que estamos viviendo, especialmente las mujeres colombianas, hay que revertirlas, hay que cambiarlas, hay que garantizar el derecho laboral con un salario digno, con empleos dignos,
incluso en medio de esta pandemia. Por eso esta jornada es una jornada de lucha y esa es mi invitación para todos los trabajadores y trabajadoras del departamento, al igual que mi reconocimiento. Hoy la realidad nos ha impuesto conmemorar de una manera completamente distinta el Día de las y los Trabajadores, pero no por esto hemos renunciado a la necesidad de recordar las históricas luchas del pueblo trabajador, pero sobre todo, y más importante, traerlas al presente, en un momento en el que se pone en evidencia que el modelo no está en la capacidad de responder a los intereses y las necesidades del conjunto de la población, sino que siempre privilegiará los intereses de los grandes sectores económicos y políticos. Esto se evidencia en las medidas en materia de salud que siguen privilegiando las ARL y las EPS. Se evidencia en las medidas económicas de salvamento al sector financiero. Y se evidencia precisamente en las pocas medidas e ineficaces medidas de protección de la vida y de la salud de las y los trabajadores y del conjunto de la sociedad colombiana. Por eso, compañeros y compañeras, este 1 de mayo es más combativo que nunca. Desde los lugares en los que lo podemos hacer y de las formas en las que lo podemos hacer, seguiremos alzando las banderas por una transformación estructural, por la justicia, por la igualdad y por la dignidad. Un saludo muy especial para la Asociación de Institutores del Huila y para la seccional CUT del mismo departamento en este 1 de mayo de 2020. Que el confinamiento obligado no nos lleve a la inmovilización. Hoy más que nunca se han puesto en evidencia los límites del orden social capitalista en el que vivimos. Hoy más que nunca tienen todo valor las luchas contra la precarización del trabajo, por el ingreso digno, por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Que el día de hoy sea un día que al tiempo que recuerde las luchas históricas de la clase trabajadora, nos dé aliento y nuevos impulsos por continuar la brega hacia las transformaciones estructurales que requiere y que demanda la sociedad colombiana. El presente sigue siendo de lucha, el futuro está en nuestras manos y tenemos que construirlos todos y todas. Compañeras y compañeros, trabajadores y trabajadoras de Colombia. Mi nombre es William Javier Díaz Ramírez. Soy directivo de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE. También hago parte del colectivo Magisterial Tejer. Queremos saludarlos en este día tan importante en términos de lo que significa más de 100 años de lucha y resistencia de la clase trabajadora con unas banderas muy importantes y significativas para el bienestar de toda la sociedad. Sin embargo, hoy, 1 de mayo del año 2020, hay unas condiciones particulares que definen el quehacer de la clase trabajadora. Hoy estamos en un encarcelamiento colectivo, en un encarcelamiento que aprovecha el régimen fascista colombiano y planetario para utilizar una situación de emergencia sanitaria y ellos poder empoderarse más y lograr dominar al máximo lo que significa el control de los medios de producción, el control de todas las estructuras productivas planetarias y, por qué no, el control de los recursos naturales. Estamos a puertas de lo que significa un control planetario de máxima dimensión del fascismo. Estamos a puertas de una guerra que se defina directamente de invasión contra la República Bolivariana de Venezuela, porque la guerra asimétrica hace rato empezó contra América Latina. Todas estas fuerzas fascistas tienen que ser enfrentadas por un trabajo muy creativo, muy inteligente de la clase trabajadora, que en el encierro tenemos que definir múltiples formas de resistencia, estudiar bastante los clásicos que han inspirado la lucha de los trabajadores, trabajar con Marx, con Lenin, con Mao, con el Che Guevara, con Fidel Castro, analizarlos, interpretarlos y proyectarlos para resistir y vencer. Compañeras y compañeros, es la hora de prepararnos para tomarnos las calles cuando esta pandemia haya sido superada. Gracias, compañeras y compañeros.